El espíritu de la ley. La habían arrastrado allí frente a él. Una mañana temprano, con ropas andrajosas, carne ensangrentada, el rostro oculto por la vergüenza, mientras él enseñaba a la gente en el salón del templo en Jerusalén. La habían pillado en flagrante pecado. Adulterio. Una falla infame. Tuvieron que hacerla morir. Lapidarla. La ley de Moisés así lo ordenó. Pero, ¿qué piensa usted? Aquellos que, escribas y fariseos, habían arrastrado a esa mujer y la habían puesto allí mismo frente a Jesús, le habían preguntado a Jesús: ¿cuántas veces les había dicho Jesús que la ley había sido dada por Dios para salvar a los hombres? No para juzgarlos, se había dado para liberarlos, no para esclavizarlos, para hacerles bien, no para hacerles daño. La ley fue dada para enseñarnos a amar, no para apedrearnos unos a otros. ¿Cuántas veces les había dicho Jesús que Dios prefiere la misericordia al sacrificio, y que la verdadera justicia querida por Dios es conocerlo? ¿Cuántas veces les había dicho que en lugar de querer corregir a los demás, se preocupaban de corregirse a sí mismos quitando de sus ojos ese rayo que les impide ver bien y amar? Pues ese es el propósito de toda la ley y los profetas. Ellos no entendieron, no querían entender. Cuando el hombre tiene el corazón en otra parte, no comprende y ni siquiera recuerda si las lecciones fueron aplastadas por Dios sobre su cabeza como se golpea un mortero. Así que por enésima vez esa mañana le habían vuelto a plantear la pregunta habitual sobre la ley. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora Moisés en la ley nos ordenó matar a estas mujeres con piedras. Pero, ¿qué dices? Esta vez Jesús no respondió. Los conocía a todos y sabía lo que acechaba en sus corazones. Sabía que en poco tiempo arrastrarían por las calles de esa misma ciudad. En una mañana como esta. Otro con ropas mudas. Carne herida y sangrante. Rostro golpeado. Cubierto de magulladuras y salivazos, despreciado, burlado, él también atrapado en el acto de blasfemia, porque siendo hombre se hizo hijo de Dios, delito por el cual, según la ley, debía morir. Jesús en esa pobre criatura cargada de pecado y vergüenza, arrastrada a la muerte por sus acusadores, se vio a sí mismo. Él no respondió. Entonces Jesús se inclinó y escribía en el suelo con el dedo. La ley de Dios ordenó que la apedrearan, Jesús se quedó en silencio. Entonces, cuando habían insistido en interrogarlo y queriendo su respuesta, simplemente les dijo: que el que entre vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojarle la piedra. No había hablado inclinado sobre el suelo como estaba, pero se puso de pie y, sin mirar a la mujer, los miró a los ojos, uno por uno, diciendo lentamente esas palabras. Todos se habían ido. Empezando por los más viejos. Jesús no los había estado mirando, se había vuelto a agachar para escribir con el dedo en el suelo. Antes del todos entendieron que cada uno debe apedrearse a sí mismo, según la ley de Moisés. Aquí está el espíritu de la ley. Jesús les había hecho comprender la lección de Dios que ellos nunca habían entendido. Ya que ellos, como nosotros, habían creído que Dios había dado la ley para juzgar a los demás, en cambio, se lo había dado para juzgarse a sí mismos. Cuando todos se hubieron ido, Jesús se volvió hacia la mujer. ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Esa mujer respondió. Nadie, Señor, pues, Jesús le respondió, ni yo te condeno, vete, y no peques más. La ley de Dios ordenó que ella fuera apedreada. Jesús la había liberado, la había perdonado, la había absuelto. Sí. Porque la ley de Dios había caído en manos de hombres que no sabían qué espíritu era. Porque no conocían a Dios, hombres con corazón de piedra se habían apoderado de la ley de Dios, convirtiéndola en instrumento de poder y esclavitud. Habían hecho de la ley la plataforma para ejercer su autoridad y ser llamados maestros.
Hombres que no habían entendido que el espíritu de la ley pasa por los caminos del corazón, no por los de condenación y violencia. Dios no dio la ley para hacer del mundo un tribunal. Dios dio la ley para hacer del mundo un campo de reconciliación, en el que todos se sientan hermanos, todos necesitados de la misma misericordia y del mismo perdón, hermanos que asumen la carga y los errores de los demás. Esa mañana Jesús había liberado a aquella mujer. Había tomado sobre sí mismo el pecado de esta hermana suya, y había atraído sobre sí mismo el veneno de sus acusadores. Pero cuando sea su turno, nadie estará allí para librarlo de la condenación. Entonces, finalmente, los hombres de corazón de piedra se reirán. Él ha salvado a otros, no puede salvarse a sí mismo. Sí, Jesús no se salvó a sí mismo. Artículo publicado el 27 de marzo de 1974, La Fedeltà Fossano, Italia.